Muy buenos días, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones en este día. Vamos a estudiar un tema bíblico más en esta ocasión con el tema la diferencia entre el justo y los pecadores. Este tema bíblico lo vamos a hacer basado en el Salmo número 1. El salmista David escribió este salmo, ¿verdad?, como parte de sus escritos que él hizo y esas alabanzas a Dios, porque el salmista David era un siervo de Dios, fiel a Dios. Entonces vamos a ver este salmo, el número 1, y vamos a hablar acerca de los contrastes, ¿verdad? El contraste entre el justo y los pecadores, lo que dice la palabra de Dios basándonos en este salmo. Bueno, antes de empezar, quiero decirles, estimados hermanos y amigos, que estamos viviendo tiempos de prueba, tiempos difíciles, en los cuales tanto la iglesia está siendo probada como también las naciones. El motivo de esta pandemia en este día, imagínense que ya llevamos varios meses, desde el mes de marzo, llevamos en cuarentena, ya estamos, hoy es día 13 de septiembre de este año 2020. Y bueno, todavía no hay una solución, una cura a esta pandemia, y las naciones están en este problema. Antes de esta pandemia, ¿verdad?, la humanidad vivía como vive ahora, de igual manera, bajo los afanes, las preocupaciones, la injusticia, el pecado, la maldad, la contaminación ambiental, ¿verdad? Todos los males de este mundo, ¿verdad? Y personas que hacen lo bueno y personas que hacen lo malo. La tierra cada día recibe en sus entrañas la sangre del ser humano que corre por ella, ¿verdad? Han habido muchas personas asesinadas en esta pandemia, ¿verdad? Imagínense que el ser humano no tiene cabida, como no conoce a Dios, ¿verdad? Aún en medio de un encierro, ¿verdad?, ha cometido delitos, ¿verdad? Hay personas que han cometido delitos, ¿verdad? Esposos o compañeros que han matado a su compañera. Y es triste, hermano, ¿verdad? Vivimos un mundo de tanta maldad, de tanto pecado, injusticia, que a veces por eso Dios permite estas cosas que están sucediendo. Dice la palabra de Dios, no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Así que si estamos así es porque Dios algo nos está diciendo. Y en esta hora vamos a leer este Salmo número 1 para ver la diferencia clara que Dios establece entre el justo y el pecador. Yo ruego a Dios en esta hora, amigo, que de repente no te has entregado a Dios y que aún no crees en Dios o que no obedeces la palabra de Dios, ¿verdad?, que medites a partir de ahora sobre las bendiciones que Dios te da si eres obediente a Dios, y el juicio y las cosas que vas a sufrir si no reconoces a Dios como tu único Dios y a Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Porque hay una diferencia clara que Dios establece en la palabra de Dios. Entonces, el Salmo comienza el versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer versículo 1. El justo y los pecadores, dice ahí como subtítulo. Entonces dice la palabra de Dios ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo comienza con una bendición, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso a todo aquel que está apartado del pecado, ¿verdad? O sea, la palabra bienaventuranza significa dicha, ¿verdad? O simplemente doble feliz. En otras palabras, es una persona que es dichosa, es doblemente feliz, es maravillosamente bendecida toda aquella persona que vive bajo el agrado y el favor de Dios, ¿verdad? No es como el diablo te pinta, que Dios cuando te llama te va a quitar tu trabajo, o te vas a volver pobre, o te vas a volver solamente un religioso, un simple religioso ya, ¿verdad? Un simple, alguien que va a la iglesia y ya está nada más, ¿no?
es algo mucho más grande, mucho más maravilloso, dice la palabra de Dios, que Dios tiene por dicha, dichoso es a toda aquella persona que vive bajo su agrado y bajo su favor. O sea que Dios, como dice el libro de Job en el capítulo 1, en el versículo 1, dice que Job era un hombre justo, ¿verdad? Era apartado del mal. Y por eso dice que era dichoso, o sea, Dios le bendecía en todo. Y si usted lee ese libro se dará cuenta que el enemigo llegó y lo puso a prueba a Job. Dios permitió que fuera puesto a prueba para ver hasta dónde Job llegaba, pero Job siempre mantuvo su fidelidad a Dios. Y por eso Dios siempre estuvo con él, le bendijo grandemente y no había nada que le faltara porque él tenía el favor y las promesas de Dios. De igual manera, entonces, este versículo dice que es bienaventurado, dichoso el varón. O sea, aquella persona, no solamente varón, ¿verdad? Cualquier persona, hombre o mujer, que no anduvo, dice, en consejo de malos. El malo es el pecador, el que desobedece las leyes, el que desobedece a sus padres, el que desobedece a Dios, el que no quiere hacer lo justo, el que no quiere hacer lo bueno. Ese es el malo para Dios, ¿verdad? Para Dios, inclusive tú puedes ser miembro de una religión, pero si no te arrepientes y no obedeces a Dios y no le obedeces tal a como Él lo dice en su palabra, de igual manera tú estás metido en ese paquete, ¿verdad? De los pecadores. Dice la palabra de Dios entonces ahí que no estuvo en camino, dice, de pecadores. Es dichosa la persona que no anda en camino de pecadores. O sea, que no participa de las cosas que hacen ellos y que se aleja de los malos caminos, ¿verdad? Y que si comete de repente en algún momento algún pecado, dice, se arrepiente porque quiere alejarse del mal y quiere agradar a Dios. Esa es la persona, dice, que no anda en camino de pecadores. O sea, para los cristianos arrepentidos, para los que obedecen su palabra. Para toda aquella persona que reconoce que ha pecado, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, todos hemos pecado los seres humanos y por eso Dios nos llama al arrepentimiento y que nos pongamos a cuentas con Él, porque Jesucristo ya vino. Gracias a ese amor, a esa misericordia de Dios, Dios hizo posible que Jesucristo viniera y fuera crucificado por nosotros para que ahora gocemos de la esperanza de vida eterna. Para todos los que creemos en Él y obedecemos su palabra, obedecemos su evangelio, ¿verdad? Así que Dios da y entrega de manera gratuita esta dicha, es una bendición, ¿verdad? El acercarnos a Dios para los humanos solamente nos trae bendición y vida eterna, promesas de vida eterna y también una vida tranquila, en paz, armoniosa con Dios, aprendiéndolo a amar a Él y aprendiendo a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Hay personas que dicen que aman a Dios y aman a su prójimo, pero no hacen lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces esas personas simplemente se engañan a sí mismas. O si creen de que van a entrar al reino de Dios sin hacer la voluntad de Dios, se equivocan, porque Dios dice en su palabra que Dios desea hombres que realmente obedezcan lo que Él dice. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y el versículo entonces dice, voy a volverlo a leer el versículo 1. Voy a leer el del versículo 1 al versículo 6. Ese es el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa sentarse en sillas de escarnecedores, verdad? Se refiere a la persona que no participa de las cosas corrompidas o inmorales del mundo, ¿verdad? O sea que si tenemos que tratar con personas que practican el pecado, para nosotros los cristianos solamente es para hablarles de Dios, para que se arrepientan, pero no participar de sus malas obras, ¿verdad?
Un escarnecedor es aquella persona que ve el mal en otra persona y no le importa, ¿verdad? O sea, ve el mal que le están haciendo a otro, pero tampoco no le importa. O ve el mal que está sufriendo una persona y no hace nada por ella, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que tienen mucho dinero guardado o qué sé yo, viven muy bien, pero no se dignan de regalar un caramelo a un mendigo, por ejemplo. O hacer el bien a alguien que necesita, ¿verdad? Hermano, pero yo tengo porque yo trabajo y me he esforzado y esto y el otro, ¿verdad? Es verdad, pero es porque Dios te da la vida, ¿verdad? Porque si Dios no da la vida, entonces no tuviéramos nada en nuestra vida, ni siquiera la vida, ni siquiera el aliento. El ateo dice que Dios no existe porque no tiene fe, ¿verdad? Pero para creer en Dios hay que tener fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero creo en su palabra, creo en sus promesas. Y yo sé que Dios existe. Verá, así como mis pensamientos existen en mi mente, yo me puedo transportar a lo que me sucedió hace años y puedo perfectamente acordarme de algunos eventos y esos están en mi pensamiento. De igual manera es Dios. A Dios no lo vemos, pero existe y está ahí. Y a Dios solamente lo vemos a través de sus manifestaciones, a través de su creación, ¿verdad? Él creó los cielos, las estrellas, las galaxias, el universo y todo lo que está allá en el universo, todo lo que nuestros ojos ven, miles de millones de estrellas y galaxias y planetas, inclusive sistemas solares que ni siquiera el hombre ha explorado, ni siquiera con la tecnología que tenemos moderna, ¿verdad? Ese es el espacio, lo que Dios creó, las criaturas de la tierra, ¿verdad? Los peces, las aves, los animales y todo lo que se mueve sobre la tierra, los microorganismos, nosotros mismos, nuestro cuerpo, una máquina maravillosa, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo y la vida. Bueno, todo eso tiene un creador, no es producto del azar, ni el Big Bang, una explosión, ¿verdad? Que de una célula primitiva hemos llegado a ser organismos superiores. Nada de eso existe. Todo Dios lo ha creado tal a como está, ¿verdad? Dios creó a cada especie de animal con su pareja. Dios no ha creado dos hombres para que ahora dos hombres en estos tiempos anden casándose ni anden teniendo relaciones sexuales. Eso no es amor de Dios. Eso es pecado en la mente del ser humano. La misma depravación, la misma condición caída del ser humano hace que el ser humano haga lo que quiera. Pero la palabra de Dios claramente habla de que nuestro creador es el creador de todas las cosas. Y por eso Él nos promete muchas bendiciones a los que obedecemos su palabra, a los que somos parte de los justos. ¿Verdad? Hay gente que ahora hasta mata en el nombre de Dios y ellos dicen que son justos. Bueno, serán ellos los que hacen eso, ¿verdad? Por medio del Satanás, por medio del engaño, del mal. Pero para Dios, hermanos y amigos, el justo es el que hace su voluntad, el que obedece sus mandamientos, ¿verdad? Así que, entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos entonces apartarnos de todo aquello que nos influencia hacia el mal, ¿verdad? Y por eso dice el Salmo que somos bienaventurados si no andamos en consejo de malos, ni estamos en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores nos sentamos. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en otras palabras, en la ley de Jehová cada día meditamos. O sea que en la ley de Dios cada día meditamos, ¿verdad? Significa que el que se aleja de los malos caminos encuentra en la palabra de Dios su delicia. Para una persona que ama a Dios, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, atender el llamado de Dios, obedecer a Dios, ¿verdad? Inclusive cuando Dios nos habla y nos exhorta en su palabra, para una persona que ama a Dios es como una delicia, es como un manjar, ¿verdad?
Es como cuando te comes un pedazo de pan tostado con un poquito de caviar ahí, ¿verdad? Con huevecillos de pescado, o le echas un poquito de miel de abeja y te lo comes. Para algunas personas comer eso es una delicia. Pues así es para el que ama a Dios, para el que obedece la palabra de Dios, para el que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que es como una delicia, es de un agrado constante y permanente, ¿verdad? Es como cuando uno prueba un alimento rico, algo que a uno le guste, que le agrade, ¿verdad? Como un postre o algo, o una delicia, algo especial que la persona quiere comer. Y cuando lo come se siente perfectamente bien, a gusto. Así es, amigo, para aquella persona que ama a Dios, para el que obedece su mandamiento. ¿Y cuáles son los dos mandamientos que Dios te pide? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de los que obedecemos la palabra de Dios. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. O sea que nosotros los que amamos a Dios meditamos en la palabra de Dios. Si tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, la convertimos entonces en nuestro alimento, en nuestra delicia, ¿verdad? La palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Personas que tienen todo en esta tierra, ¿verdad? En el sentido material, alimentos, buena posición social, buen lugar donde viven, con todas las comodidades y todo, pero viven vacías porque no tienen a Dios en su corazón y en su vida. No tienen un propósito. Inclusive ni siquiera saben si van a llegar a entrar al cielo eterno. ¿Por qué? Porque de repente sienten que no han agradado a Dios y no tienen cómo, ¿verdad?, revertir eso. Bueno, hay una forma, cómo revertir eso. Y la única forma es que el ser humano se arrepienta de todos sus pecados, ¿verdad?, y reconozca a Jesucristo como su Salvador y se bautice para perdón de los pecados. Esa es la única forma para empezar a vivir una vida nueva y tener oportunidad, una esperanza de vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y en su ley, dice la palabra de Dios, medita y de día y de noche. O sea, la palabra meditar se refiere a reflexionar, pensar con detenimiento. O sea, en este caso, el hombre pueda encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en la palabra de Dios y poner en práctica el consejo de Dios. Cuando uno ama a Dios, estimado hermano, tú encuentras en la palabra de Dios, ¿verdad?, un reflexionar, encuentras un pensar, o sea, te detienes a meditar y a agradecerle a Dios por todo lo que Dios te da, por la vida, por el alimento, por todo lo que Dios te da. Porque hay personas que viven como que sin nada, ¿verdad? Ni siquiera agradecen a Dios por ese día cuando se están levantando, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no necesito de Dios, porque ¿para qué Dios? Te voy a contar una anécdota, amigo. Hubo un hombre acá en Perú, dicen que vivió acá en esta ciudad de Trujillo, que era una persona que manejaba mucho dinero. Parece que estaba envuelta en esas cosas de narcotráfico y todo eso. Dice que un día lo balearon, llegó al hospital y el quirófano estaba ocupado, estaban operando a una persona. Entonces los médicos lo dejaron ahí a la orilla en el pasillo esperando, ¿verdad? Dice que esta persona estaba mal herida y gritaba y se le decía a los médicos, mira, por favor, ayúdame, mira, yo te puedo regalar $100,000 ahorita, pero solo, por favor, ayúdame, sálvame, o sea, quiero que me opere, que me saquen estas balas, estoy mal. Entonces dice que les pedía ayuda a los médicos. ¿Y saben qué, amigos? Esa ayuda nunca llegó porque todavía estaban operando ahí en la sala de operaciones. Y esa persona falleció, según la historia, falleció ahí en los pasillos del hospital, ¿verdad? En otras palabras, de nada sirvió a que esta persona haya manejado tanto dinero, tanto poder, de nada le sirvió, ¿verdad?
Puede ser, amigo, que tú estés en una condición buena ahora, ¿verdad? Pero déjame decirte que eso puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Dios quiera que no, pero sí podría llegar a ocurrir. ¿En qué sentido? Bueno, el mundo material y la vida de afanes y de cosas que nos rodean no es la seguridad de tener vida, ¿verdad? Y sobre todo salud. Puede llegar un cáncer terminal y ahí se terminó todo. Por más que tengas millones de millones, ¿verdad? Eso nada puede cambiar esa situación, ¿verdad? Porque cuando Dios te decide, ¿verdad?, llamarte a su presencia, el asunto y la preocupación de nosotros los humanos debería de ser si estamos preparados para eso. Y la persona que está preparada es la que aprende a amar a Dios precisamente y vive y reflexiona todos los días en la palabra de Dios. Es la que en la ley de Jehová medita y de día y de noche. La persona que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Hay personas que están en distintas religiones, pero esas religiones no los llevan a aprender a amar a Dios, no los lleva a aprender a amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios desea, amigos, es que entendamos que hay una gran diferencia entre el justo y el pecador, o sea, entre el justo y el injusto. Y en este caso estamos leyendo esta parte del Salmo, en donde estamos hablando del justo, ¿verdad? Entonces, por esta razón, cuando la persona medita, guarda y pone por obra el consejo de Dios, siempre será de bendición para el camino del ser humano. El buscar a Dios solamente nos trae bendición, hermanos y amigos. El buscar a Dios solamente te trae paz a tu vida, a tu alma, a tu corazón, a tu mente. Puedes vivir en paz y en amor con tu prójimo. Puedes perdonar, puedes entender, puedes reflexionar. Puedes ser una persona de bien para la sociedad, para tu familia, para tus hijos, ¿verdad? Ustedes jóvenes pueden ser hijos de bien para sus padres, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es que la persona tenga estas características, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios promete grandes bendiciones. Dice el versículo 3, la persona que ama a Dios, que es justa, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Miren qué maravilloso. Dice la palabra de Dios que la persona que ama a Dios, que es justa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los árboles que crecen alrededor de los ríos, ¿verdad? Alrededor de las fuentes de aguas. En todo tiempo estos árboles tienen frutos y se mantienen verdes y frondosos. Miren, dice la palabra de Dios ahí, el salmista David compara, dice, al justo, al Hijo de Dios, al que obedece la palabra de Dios, al que no solo cree. Hay personas que solo creen en la palabra de Dios, pero no obedecen lo que Dios dice. Y dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Son dos cosas distintas, amigos. Tú puedes tener el concepto de Dios, conocer a Dios a tu manera o como te lo han enseñado, pero otra cosa es que tú conozcas a Dios y obedezcas su palabra. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Así es que esta persona que ama a Dios y obedece la palabra de Dios y es justo delante de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, siempre estará lleno de vida, siempre estará lleno de bendición, siempre tendrá fruto, siempre tendrá abundancia en su mesa, siempre tendrá garantizado la misericordia de Dios, porque Dios bendice a los que son suyos, a los que son justos. Amén, hermanos. Amigo, Dios te quiere bendecir, Dios no te quiere quitar nada. Dios lo que quiere es que seas parte del grupo de los justos, de la congregación de los justos, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, dice, ¿verdad? Y su hoja no cae. O sea, las corrientes de agua simbolizan la palabra de Dios, ¿verdad? Y es la que le da vida al ser humano.
Ningún ser humano puede vivir sin Dios, así no lo crea. Nadie respira sin Dios. Nadie vive sin Dios. Nadie tiene bendiciones si es que Dios no te las permite. ¿Verdad? Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Si Él quiere, hoy mismo te hace el llamado y ahí tú no lo puedes cambiar, así no lo quieras. Y si no estás preparado, ahí está el grave problema, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que Él es la fuente del agua viva, ¿verdad? Su palabra es la fuente del agua viva. Así es que nuestro ser, dice, está en todo tiempo, dice, dando frutos, ¿verdad? Si es que nosotros nos mantenemos haciendo lo que Dios dice. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, en otras palabras, nos mantenemos todo tiempo verde, ¿verdad? Y no hay viento, no hay nada, ninguna tempestad, no hay nada que nos pueda apartar de las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Así es que el creyente que se alimenta de la palabra de Dios crece en su vida espiritual y da frutos de justicia para Dios. Los frutos espirituales de los cuales habla la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando tú vives con la palabra de Dios, ¿verdad? En tu mente, en tu ser, en tu corazón, estos son los frutos que Dios quiere que estés dando, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano. Entonces, y todo lo que hace, dice, prosperará. O sea, todo el que teme a Dios y obedece a Dios, prosperará. En todo sentido de la palabra, ¿verdad? Hermano, pero yo he visto cristianos que son muy pobres. No estamos hablando de términos materiales, porque cuando te acercas a Dios, Dios no te llama para que tú llegues a ser rico en esta tierra. Dios te puede dar bendiciones si Él desea y estás preparado para ello. Pero esas bendiciones que Él te da no son para que tú te llenes de orgullo, ni para que tú te creas por el engaño del mal de que eso es todo lo que tú debes de amar, ¿verdad? Porque ese es el engaño del mal, de Satanás. Lo que Dios quiere darte es para que tú seas feliz y también para que le ames a Él y también ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, que te apartes del mal y hagas el bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, y todo lo que hace prosperará. O sea, los hijos de Dios van a prosperar siempre, van a prevalecer, ¿verdad? Imperios van a caer, religiones desaparecerán, pero los hijos de Dios, los cristianos, permanecerán para siempre, porque Dios está con su iglesia y con su pueblo. Así que, hermanos, nunca olvidemos lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte. Y la segunda parte es hablar acerca de los que no obedecen a Dios, para los injustos, para los pecadores, para las personas que no quieran arrepentirse de sus pecados, o para aquellas personas que viven con una religión que no los lleva a Dios y por lo tanto están apartadas de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios ahí, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Así dice Salmos 1:4. O sea, este versículo muestra la diferencia que hay entre el hombre que tiene a Dios, a Jesucristo, y el hombre malvado. Aquel que nunca se arrepintió de sus pecados ni acepta a Cristo. O sea, en otras palabras, la persona que no obedece a Dios no dará los mismos frutos, porque su fin es un fin de perdición, ¿verdad? Es como ese tamo, hermano, es como una pelusa que arrebata el viento. ¿Se han fijado ustedes en las hojas secas o esas ramitas que se desprenden de los árboles cuando están secos y el viento los lleva lejos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que así es el hombre que es malo, la persona que no se arrepiente. Es como una pelusa que arrebata el viento, dice. O sea, aquella persona que nunca edifica su vida sobre la roca que se llama Jesucristo, sino que construye su vida sobre la arena, y esa arena es una arena movediza, de tal manera que sus malas obras no permanecen, ¿verdad? Hay personas que viven toda una vida apartadas de la presencia de Dios,
son una vida sin sentido, sin razón, ¿verdad? De nada sirve vivir 30, 40 años, inclusive 20 años, si no das buenos frutos para ti mismo, ni para Dios, ni para los demás, ¿verdad? Es una vida sin frutos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que los malos son como el tamo que rebate el viento. O sea, en otras palabras, no tienen vida, están próximos a desaparecer prácticamente, ¿verdad? Entonces, qué triste, hermano, qué triste esto, ¿verdad? Dice el versículo 5, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, esta es una figura, ¿verdad? Cuando habla la palabra de Dios que el juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo ni se arrepintieron de sus pecados, no está diciendo que los malos no van a resucitar. La palabra de Dios dice que los malos y los buenos también van a resucitar, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte eterna, o sea, para la condenación. La Biblia dice que los malos serán juzgados severamente, ¿verdad? Así dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la palabra de Dios dice ahí, ¿verdad? Que los pecadores ni los injustos, ¿verdad? Podrán tener lugar en las bendiciones que Dios está preparando, ¿verdad? O las bendiciones que Dios está dando para los que hacen su voluntad, ¿verdad? Una persona que no se arrepiente vive una vida sin sentido, hermano. El ser humano que no ama a Dios y que vive apartado de Dios vive una vida sin sentido. Y vivir una vida sin sentido en medio de este mundo de tantos peligros y del pecado, vivir una vida así significa, hermano, estar expuestos a perder la vida, ¿verdad? Y si perdemos la vida sin reconciliarnos con Dios, pues probablemente lo hemos perdido todo, ¿verdad? Porque para recibir, ¿verdad? A Dios en nuestra vida, una vez que pasamos a la eternidad, debemos de hacerlo pero preparado. O sea, en otras palabras, viviendo y haciendo lo que Dios dice. Eso es lo que Dios espera de cada ser humano. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Dios ama a todos los seres humanos, pero Dios aborrece el pecado. Dios quiere que nos apartemos del mal. Por esta razón, hermanos y amigos, Dios dice que en este versículo, ¿verdad? Que por lo tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, Dios, hermano, sabe quién eres. Sabe Dios quién es cada quien, ¿verdad? Dios conoce cada pensamiento de cada ser humano y conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe quién es justo y Él sabe quién es injusto. Nosotros los humanos somos los que nos equivocamos, pero a Dios nadie lo engaña. Él sabe quién es oveja y sabe quién es lobo. O sea, Dios conoce, hermano, perfectamente, ¿verdad? Y Él está dando oportunidad a esta humanidad para que reflexione. Hermanos, este mundo está perdido en el pecado, en la maldad, en la injusticia, en todas las cosas que se rebelan contra Dios. La naturaleza misma la está destruyendo esta humanidad pecadora, ¿verdad? No sé qué tipo de planeta o qué tipo de herencia esta humanidad le va a dar a sus hijos, porque todo se está destruyendo. El suelo se está degradando, el planeta se está calentando, los mares están contaminados, se están contaminando. Muchas especies de animales, de aves, de mamíferos, insectos están desapareciendo, ¿verdad? Este planeta, hermano, está enfermo a causa de la mala administración del ser humano, a causa del egoísmo, a causa de la injusticia, a causa de la maldad, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, enfermedades que el ser humano está enfrentando a causa del pecado, ¿verdad? Hay personas que están muriendo a causa de esas enfermedades, pero esas enfermedades tienen un origen y el origen lo tienen en el pecado mismo del ser humano. Porque el ser humano quiere vivir en libertinaje, quiere vivir en el pecado, quiere vivir en sus placeres, ¿verdad?
Así es, hermano. Así es que, qué triste, hermano, esta parte que estamos leyendo, ¿verdad? De toda la diferencia que hay entre el justo, la bienaventuranza y todos estos juicios y todos estos castigos, todas estas situaciones que la persona que no se arrepiente y que vive en el mundo del pecado va a sufrir. Qué triste, hermano. Dios no desea que el hombre se pierda, hermanos. Dice la palabra de Dios: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano elige cuál es el camino que quiere seguir, ¿verdad? Dios quiere darnos vida y nos está dando vida. Nos está dando oportunidad a todos los seres humanos que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Pero el ser humano toma su propia decisión de manera individual, ¿verdad? Amigo, que tu decisión sea obedecer a Dios. Que tu decisión sea arrepentirte de tus pecados. Que tu decisión sea bautizarte para que Dios te perdone tus pecados y reconozcas a Jesucristo como tu única salida, como tu única fuente de salvación. Señor Jesucristo vino por ese amor que Dios tiene a los hombres, ¿verdad? Dios ama a todos los hombres, pero aborrece el pecado. A Él no le agrada el pecado, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, vivimos un mundo así, un mundo de oscuridad, un mundo de libertinaje, ¿verdad? Cada quien quiere hacer lo que le parece y cada quien quiere pensar como le da la regalada gana. La ciencia apartada de Dios, los hombres aparentemente ilustres, apartados de la justicia de Dios y, ¿verdad? Y la gente cada día perdiendo su vida a causa del pecado. Ese es el mundo en que vivimos, hermanos. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios lo ama al hombre. Dios te ama a ti, amigo. Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas. Toma la decisión hoy, en este día, de volver tu corazón a Dios, de arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Y reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete, amigo, de tu mala vida que llevas hasta ahora, ¿verdad? Si no has conocido a Dios o te has burlado de Dios. O de repente si estás en una religión que no te ha llevado a hacer lo que Dios te dice. También de igual manera Dios te invita. Antes que el Señor venga por ti o por mí. Hermanos y amigos, vamos a leer el último versículo. Verá, es triste, hermano, cuando leo este salmo de las diferencias que hay entre el justo, ¿verdad? La persona que ama a Dios y obedece a Dios, y el pecador, o sea, la persona injusta. Es triste, hermano. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo termina diciendo que los justos son personas que tienen el favor de Dios. El Señor cuida nuestros caminos, el Señor está atento a nuestras oraciones. Él se ocupa de nuestra vida, de aquellos que creen, aquellos que le buscan de todo corazón, aquellos que quieren recibir sus bendiciones. Pero por otro lado, dice, el Señor no se ocupa y no conoce ni atiende el camino de los perversos, el camino de los malos. Por lo tanto, el camino del hombre que rechaza a Cristo terminará mal. Y eso es lo que dice este salmo, ¿verdad? El versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo en otra enseñanza he hablado este ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona no conoce a Dios y no quiere arrepentirse, ¿verdad? La vida del ser humano no está segura. Es como yo la otra vez siempre he enseñado esta parte. Dice que la vida del ser humano es como una barca, ¿verdad? Vas en medio del mar navegando. El mundo es la inmensidad del mar. Y de pronto te quedas, ¿verdad? En medio del mar, sin motor y sin timón, sin nada. Te quedas, se apaga todo. Y viene una gran tormenta, ¿verdad? Una gran tempestad. Entonces, ese barco que está donde estás empieza a moverse de un lado para otro y tú no puedes hacer nada. Nada. Hasta que llega un momento que la barca en la cual está tu vida se va hacia abajo, hacia el fondo del mar, hacia lo más profundo. Así es la vida del ser humano cuando no tiene a Dios en su vida, ¿verdad?
Un ser humano que no quiere arrepentirse y que vive una vida vana, una vida llena de placeres, una vida llena de injusticia, una vida llena de pecado, de las vanidades de este mundo, es así, hermano. Es como una barca, ¿verdad? En medio del mar. En cualquier momento puedes caer y te puedes perder, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, hermano, amigo, no quiere eso para ti. Medita y reflexiona en este día sobre este salmo, amigo, para que tu corazón se vuelva a Dios. ¿Verdad? Dice, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice Juan 3:18. O sea, cuando nosotros creemos en Dios y en Jesucristo, nuestra vida adquiere un sentido, ¿verdad? Entonces, Jehová, hermanos, conoce el camino tuyo. Él conoce el camino de los seres humanos. Y Él conoce el camino de los justos. Pero, dice, la senda de los malos perecerá. En otras palabras, los malos no se levantarán y los malos caerán tarde o temprano. Porque Dios, hermano, es un Dios justo. Si tú le amas a Él y eres hijo obediente, Él te va a premiar, te va a bendecir y te va a proteger. Así como un padre ama a su hijo, así es Dios con nosotros, con la raza humana. Para aquellos que se apartan del mal y obedecen su palabra y forman parte de lo justo, ¿verdad? Dios les entregará toda su bendición y su protección y toda su bienaventuranza, toda su dicha, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero para aquellos que no quieren, ¿verdad?, formar parte de lo justo y no quieren hacer lo correcto, lo que Dios te dice en su palabra, entonces, y quieren vivir en el pecado, en la injusticia, en la maldad, en los placeres de esta vida, y están entrando por esa puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, ¿verdad? Esa puerta, hermanos, es todo aquel que vive, ¿verdad?, sin Dios y sin ningún reparo de nada. Hacen y deshacen lo que quieran, ¿verdad?, con su vida. Hacen lo malo, no aman a su prójimo, no se aman a sí mismos, destruyen su cuerpo, ¿verdad? Tienen mala relación con Dios, no aman a sus padres, no obedecen a sus padres, no los respetan, ¿verdad? Esas personas que viven así son las que están dentro de ese grupo de los injustos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, que la senda de ellos tarde o temprano perecerá. Es triste, hermano. O sea, en otras palabras, no tendrán un buen fin, ¿verdad? Amigo, yo te digo en esta hora, tú tienes la oportunidad de cambiar eso. Vuelve tu corazón a Dios, arrepiéntete. Obedece a Jesucristo, acepta que Jesucristo ha venido para darte vida. Si tú te arrepientes y te arrepientes de tus pecados y te bautizas para que Dios te perdone, puedes llegar a experimentar, ¿verdad?, y a recibir todas estas promesas y puedes llegar a formar parte del reino de Dios y de los justos, ¿verdad? Pero si tú no quieres nada con Dios ni quieres cambiar nada, entonces lastimosamente tu vida algún día perecerá. Y luego cuando perezca y pases de esta vida a la eternidad, tu alma será llevada, ¿verdad?, al Hades, al lugar de tormento. Y luego de ahí serás llevado, ¿verdad?, al infierno eterno, o sea, al lago de fuego. El Señor Jesucristo, él advertía cuando Él enseñaba. Él decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿verdad? Porque es mejor entrar manco al reino de Dios que ser echado con tus dos manos al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor entrar cojo al reino de Dios que ser echado con tus dos pies al infierno. Así enseñaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿verdad? Porque es mejor entrar ciego al reino de Dios que ser echado con tus dos ojos al infierno. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo lo que decía es que los seres humanos deben de reflexionar sobre cómo están utilizando su vida que Dios les ha dado. Cómo estás utilizando tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus manos, tus pies, tus ojos, ¿verdad? Todo tu ser, cómo lo estás utilizando. Déjame decirte que tienes una enorme responsabilidad porque Dios te ha dado la vida
para que esa vida la sepas vivir de acuerdo a su santa voluntad. Y vivas una vida amándole a Él y amando a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, hermanos y amigos, entonces estaremos recibiendo esta bienaventuranza, ¿verdad? Seremos dichosos de pertenecer a los justos y Dios bendecirá todo y prosperará nuestra vida. Seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua y nuestra vida será de bendición y de solamente gozo y de paz. Entonces vamos a terminar acá. Hacemos lo contrario y no recibiremos absolutamente ninguna promesa y nuestra vida no estará segura. Es triste, hermano. En este día que Dios nos ayude a reflexionar y nuestro corazón pueda finalmente encontrar el camino que se llama Jesucristo. Jesucristo dijo en su palabra, y vamos a terminar, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo, hermano, te puede llevar a ese camino verdadero. Solamente Jesucristo es la verdad y Él te puede dar la vida eterna, porque Jesucristo es la vida eterna. Hermanos y amigos, qué maravilloso es conocer este salmo, ¿verdad? Acerca del justo y los pecadores. Que Dios nos ayude para que nuestra vida sea hallada en cualquier momento, en todo momento, como parte del reino de Dios de los justos, ¿verdad? Y recibiremos todas esas promesas de vida eterna. Que Dios nos ayude y tengamos un corazón sencillo, un corazón bueno, un corazón receptivo para obedecer la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, bendiciones en este día. No olvides, amigo, que mientras hay vida, hay oportunidad. Y este es el día para ti del llamado de Dios. El día de mañana no existe. Dios quiere darte vida eterna y esa vida eterna te la está ofreciendo en este día. Que Dios te bendiga y te ayude y nos ayude a todos a estar en ese buen camino. Bendiciones y abrazos. Saludos.